Sin más preámbulos, ahora sí, vamos a empezar con el webinar del día de hoy, siendo las 19:07, aquí en Colombia, en Bogotá, donde me encuentro. Les habla Pablo Di Meglio, que va a estar con ustedes el día de hoy en este tema que vamos a ver juntos de monitoreo en social media. Yo de antemano les pido disculpas que no va a estar presente con nosotros, no va a poder acompañarnos Ariel de Topsy, como estaba prometido en el webinar. Tuvo un problema en el trabajo y no va a poder acompañarnos, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo esta horita, estos 60 minutos que vamos a estar juntos, viendo el tema de monitoreo en social media. Yo aquí también les dejo mi cuenta de Twitter, Pablo Di Meglio, y también les dejo el hashtag que vamos a usar el día de hoy para todo lo que sean consultas, preguntas, sugerencias, ideas de próximos temas para los webinars. Nos pueden escribir no solo a mi cuenta de Twitter, Pablo Di Meglio, como les comentaba, sino también que me pueden escribir a lo que es el hashtag de formación e-business, que es la agenda académica que tiene Interlat, que comienza en este 2014 y que próximamente seguramente les vamos a estar avisando a través de social media, las diferentes plataformas, email marketing, etcétera. En otro tema importante es que estamos estrenando esta nueva web que se llama interlat.tv, este nuevo espacio digital que denominamos interlat.tv, como les comentaba, donde a partir de ahora vamos a realizar todos los webinars. No siempre va a ser a través de Hangout, sino que estaremos, obviamente, utilizando diferentes plataformas y estaremos utilizando diferentes tipos de conexiones, pero la idea es también que a partir de ahora, cuando ustedes vuelvan a entrar a interlat.tv, van a empezar a ver un montón de videos, capacitaciones, van a ver talleres, van a ver webinars anteriores que hemos hecho. Entonces, para todos los que nos preguntaban dónde podían ver los webinars anteriores, a partir de la semana que viene, los más importantes, los que más demanda han tenido, los temas que ustedes nos han consultado, empezarán a estar online, empezarán a verse online a través de interlat.tv, este nuevo canal de negocios en internet en que vamos a brindarles a ustedes. Entonces, quiero ahora sí entrar a lo que va a ser la temática, ¿no?, de nuestro webinar del día de la fecha, que es esto de monitoreo en social media. Y antes de empezar a ver el contenido en sí, empezar a ver todo lo que vamos a ver desde el punto de vista estratégico, variables de monitoreo, vamos a hablar mucho sobre aplicaciones, aunque no podamos verlas en profundidad, porque obviamente no nos alcanza el tiempo y que, por supuesto, no tengamos el tiempo para entrar una por una en cada una de las aplicaciones. La idea es que podamos, como yo llamo, alinear conceptos y que estemos todos en sintonía de qué vamos a hablar en este webinar, ¿no? Y sobre todo, de qué hablamos cuando hablamos de monitoreo en social media. Y yo, para mí, hay 4 cosas claves, o hay 4 tipos de trabajo claves en lo que es social media o community management, que es la parte de gestión, de analytics, de monitoreo y de social CRM. Obviamente que hay un montón de otras cuestiones como contenido, iniciativas, etcétera, pero quiero de alguna manera hablar de estas 4 para diferenciar qué significa cada una y qué significa monitoreo, y cuál es la diferencia de monitoreo con social media analytics o cuál es la diferencia de monitoreo con social CRM. Por un lado, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de community management, estamos hablando de la persona, el community manager, el social media manager o quien sea, administrando una página de Facebook, una cuenta de Twitter o el canal social que sea. Se trata de el community management como lo conocemos, la definición básica de community management, básicamente. De eso se trata todo lo que tiene que ver con gestión en social media, ¿no? Después tenemos lo que es Analytics, que yo llamo Analytics o Social Media Analytics cuando estamos hablando de entender las métricas o de obtener métricas, mejor dicho, de nuestros canales sociales, o sea, de los canales sociales que nosotros manejamos. Eso, cuando hablamos de Social Media Analytics, quiere decir cuando estamos, por ejemplo, entendiendo cuál fue el crecimiento diario de nuestra cuenta de Twitter, cuál fue la interacción en Facebook, cuáles fueron los contenidos que mejores funcionaron, cuál fue la tasa de tweets que publicamos durante el mes. Se trata de analizar las métricas de mi propia página de Facebook, de mi propia cuenta de Twitter, o sea, de mis canales sociales, que para mí es muy diferente a cuando hablamos de monitoreo, porque cuando yo hablo de monitoreo en social media, quiere decir no solo quedarme con mis canales, o sea, los canales que yo manejo como community manager o como líder de una estrategia de social media, sino que se trata de ir a buscar, o sea, de ir a buscar a todo lo que es el espectro de Twitter, a ir a buscar a otras páginas de Facebook, a grupos de Facebook, ir a buscar a YouTube, a los blogs, a los foros, esas conversaciones
esas cuestiones que hablan de mi marca, de mi empresa, de mi producto, de mi servicio, ¿no? O sea, no tiene que ver con solamente escuchar lo que está pasando en mi canal o entender cuáles son las temáticas que se están hablando en mi página de Facebook, sino que es mucho más que eso, es salir a encontrar, salir a relevar, salir a visualizar todas esas conversaciones, todas esas publicaciones, esos posts, esos videos, esos foros que están hablando de mi marca, de mi producto, de mi industria, de la temática que sea. Y cuando hablamos de Social CRM, de alguna manera es un poco la integración de las tres, porque no solo tienen que ver con gestionar mis canales sociales, sino también tiene que ver, obviamente, con la analítica de mis canales, y tiene que ver con que toda la información que yo pueda obtener de monitoreo pueda ser accionable, ¿no? Y que yo esa información o esas publicaciones que encuentro en el monitoreo lo transforme en acción. O sea, que haga un trabajo de atención al cliente, que esas conversaciones que yo encuentre en un blog o en un foro se conviertan, por ejemplo, en un prospecto o en un posible lead. O sea, de eso se trata Social CRM. Obviamente no va a haber chance de profundizar mucho en Social CRM. Vamos a tener algunos webinars de esta temática en interlat.tv, así que a partir de la semana que viene vuelvan a conectar, vuelvan a ingresar, mejor dicho, a interlat.tv, que vamos a dejarles bastante contenido sobre el tema. Y a lo que yo quiero decir con esto es que obviamente son 4 cuestiones o son cuatro áreas de trabajo que están muy integradas, que trabajan juntas, pero que obviamente están, cada una tiene un objetivo diferente y cada una se hace de una manera o podemos utilizar diferentes herramientas con cada una de ellas. Y de lo que vamos a hablar en este webinar, en estos 60 minutos que vamos a estar juntos, es de la partecita verde que ustedes ven, que es la parte de monitoreo. Hoy vamos a hablar de monitoreo en social media. No vamos a ver tanto el tema de analytics, no vamos a ver el tema de gestión, y obviamente no vamos a tener tiempo, aunque tiene mucho que ver el tema de social CRM. Pero la idea, lo más importante, es que veamos el tema de monitoreo, que entendamos qué es monitoreo, que no se trata de hacer analítica de mis canales sociales, sino que se trata de ir a buscar esas conversaciones que tienen relevancia para mi marca, para mi producto, y que obviamente nos van a dar una información importante. ¿Y por qué es tan importante hacer monitoreo en social media? ¿Por qué es tan importante tener una estrategia de monitoreo? Yo lo resumo en 3 o 4 cosas muy puntuales, pero me parece súper tangibles y súper claves, que la primera es que hoy en día la gente está ahí hablando, hoy en día, o sea, no es que social media ha eliminado otro tipo de conversaciones, o hoy la gente publica en Twitter lo que antes publicaba en otro lado, sino que lo que está pasando es que en las redes sociales, en los canales sociales, se están hablando de un montón de temáticas, se están hablando de un montón de cuestiones, la gente está publicando contenido, la gente está opinando, la gente está haciendo críticas, obviamente, y nosotros no podemos perder el control de ese medio de expresión, o sea, no podemos perder el control de todo lo que está pasando ahí afuera, de lo que están diciendo, los usuarios están hablando en los canales sociales. Lo que pasa muchas veces es que esa famosa frase de que tu marca ya está en social media aunque tú no estés. Y eso fue algo que se usaba muy al principio de social media, cuando por ahí hace 3, 4 años las marcas todavía no tenían presencia oficial, o sea, no tenían una cuenta en Twitter, una página en Facebook, pero ¿qué le decíamos nosotros los que estábamos en las agencias? Por más que vos no estés en social media, tus usuarios ya están hablando de vos. Entonces, no podés perder el control de lo que tus usuarios están hablando sobre tu marca, sobre tu producto, tu servicio, o de lo que están hablando de la competencia. Entonces, básicamente, lo que te da el monitoreo es control sobre eso. O sea, no quiere decir que puedas cambiar de lo que están hablando, y tampoco quiere decir que puedas cambiar la opinión de los usuarios. Eso se hace con una estrategia de posicionamiento, con una estrategia de contenido. Pero por lo menos el monitoreo lo que te va a permitir es tener control, es entender lo que está pasando. O sea, eso es lo más importante, que tengas control de eso que está pasando. Entonces, y obviamente es muy importante tener no solo control de las conversaciones y positivas, sino tener el control del 360. Más adelante vamos a hablar del tipo de conversaciones, pero lo importante es entender que hoy en día los usuarios se están expresando ahí. O sea, a través de Twitter, de Facebook, de los blogs, de foros, a través de videos en YouTube, la gente se está expresando. Nosotros tenemos que ir ahí a monitorear, a entender esos espacios donde la gente se está expresando. Hoy en día, la gente cuando tiene algún problema con el servicio de un producto, cuando tiene, disculpen, con el servicio de telefonía, de cable, lo que sea,
¿En dónde es que se queja? O sea, lo vemos todo el tiempo. Cuando hay un problema con Claro, ¿dónde se va a quejar la gente? ¿Dónde hace una crítica? ¿Dónde insulta a los de Claro, para llamar de una manera? Va a Twitter, va a Facebook, va a blog, hacen videos. O sea, ¿cuántos videos han hecho virales de usuarios criticando un producto, criticando a un servicio? Entonces nosotros no podemos perder el control de eso que está pasando. Y sobre todo no podemos perder el control de la información que le está llegando a nuestros clientes. Hoy en día, lo que ha pasado con social media, lo que ha pasado con las redes sociales, es que se han convertido en el principal informador, educador sobre una empresa o sobre una marca hacia los usuarios. Hoy en día la gente se entera más del lanzamiento de un nuevo producto, tal vez a través de social media, que a través del comercial de televisión. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces nosotros no podemos perder el control ante esa situación de la información que mi usuario, que mi cliente está recibiendo. Tengo que salir a entender qué es lo que está pasando. Y obviamente que nosotros en la vida, o sea, en nuestra vida, en nuestro día a día, somos súper influenciados, aunque no nos demos cuenta, por un montón de usuarios, por un montón de personas, por mis amigos, por mis contactos. Yo les comento esto súper personalmente. Yo la mayoría de las veces cuando voy a ver una película o cuando voy a elegir una película, lo hago en base a las sugerencias o recomendaciones de mis amigos. Básicamente, yo cuando decido ver una película en el cine es porque alguien más me la recomendó. Si no, o voy a pedir esa opinión. Y lo mismo pasa en social media. O sea, exactamente el mismo fenómeno pasa en las redes sociales. Nosotros como usuarios estamos súper influenciados y somos propensamente influenciables por mis amigos, por mis contactos, por la gente que yo sigo en Twitter. Si yo, por ejemplo, el día de mañana entro a Facebook y veo una crítica negativa de un amigo que está criticando, no sé, yo por ejemplo ahora tengo muchas ganas de ir a ver la película, la nueva, la segunda de los Juegos del Hambre, sí, los Juegos del Hambre, ¿no? Pero si yo mañana entro a Facebook y veo la crítica de un amigo mío, diciendo que la película es malísima, y veo un montón de comentarios de otros amigos diciendo que la película afirmativamente es malísima, muy probablemente no vaya a ver la película, yo decida no ver la película. Ese tipo de conversaciones sobre las marcas, los productos, sobre una industria, sobre un restaurante, sobre un teléfono, pasan todo el tiempo en social media. Todo el tiempo estamos influenciando las decisiones de otras personas. Y el monitoreo lo que te permite por ahí no es cambiar lo que el usuario está diciendo, pero por lo menos entender y tener control de lo que está pasando. Y vos tener un panorama, un 360 de todas las conversaciones que se están teniendo. Entonces, me parecía súper importante hacer como esta pequeña introducción y destacar la importancia que tiene el monitoreo para empezar a hablar ahora sobre el plan de acción, ¿no? Una vez que nosotros entendemos este contexto, entendemos esta situación y entendemos la importancia de monitorear, yo lo que vamos a ver juntos ahora son cuestiones que hacen al plan de acción del monitoreo, o sea, cómo hacer este monitoreo. Vamos a ver 3 cosas importantes, o mejor dicho, 5 cosas. Me estaba quedando un poco corto, ¿no? La primera va a ser objetivos, o sea, ¿para qué monitorear? ¿Cuáles son los objetivos que yo puedo tener? Yo les traigo a la mesa 5 objetivos. Ustedes pueden cambiarlos, pueden tener otros, y un montón de ustedes podrán tener otras ideas sobre este tema. Pero básicamente mi objetivo es mostrarles estas 5 cuestiones que podemos tener en cuenta. Lo segundo que vamos a ver dentro de este plan de acción o dentro de este contenido es variables, o sea, ¿qué es lo que yo puedo monitorear? Vamos a ver 3 variables muy importantes. Lo otro que vamos a ver en tercer punto es la estrategia ya en sí, o sea, el proceso, cómo se hace el proceso estratégico de monitoreo, donde es un proceso que va a tener 5 pasos. Como número 4, obviamente vamos a hablar sobre reportes e informes de monitoreo, inclusive les traje un ejemplo, una plantilla para mostrarles, muy básica, pero por lo menos es lo que pude prepararles. Y por último, vamos a ver un listado de aplicaciones. ¿Vamos a entrar a cada una de estas herramientas? No, es imposible, no nos va a dar el tiempo, pero lo que me gustaría dejarles, aunque sea, es un listado de más de 30, 40 herramientas que son todas las que yo conozco de monitoreo en social media. Algunas más baratas, algunas más caras, algunas más completas, y algunas en español que son muy buenas y otras solo para inglés. Pero la idea es yo mostrarles todo el menú de opciones que ustedes tienen para que ustedes luego vean cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades, ¿no? O a la estrategia que están implementando. Entonces, como les adelanté anteriormente, hace muy poquitos segundos,
vamos a empezar con objetivos. O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo puedo empezar un trabajo de monitoreo? ¿Cuáles son los objetivos que yo internamente puedo ponerme dentro de la agencia o dentro de la empresa y que yo le puedo dar sentido al trabajo? Y yo lo resumo en 5 objetivos, que ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos. El primero se trata de analizar el impacto de una campaña o iniciativa. El segundo sobre encontrar insights. El tercero sobre presencia versus competencia. El 4, gestión y atención del cliente, y el quinto, gestión de crisis. Yo sé que todavía no tiene mucho sentido leer los objetivos así, sin explicación, pero la idea es que ahora vamos a ver slide por slide, página por página, cada uno de estos objetivos que uno puede tener para su estrategia de monitoreo, ¿no? El primero, que yo llamo impacto, hace referencia a que yo, cuando realizo un monitoreo, o cuando nosotros realizamos un monitoreo, podemos empezar a entender, a tener un análisis muy completo del impacto y de la influencia que una campaña está teniendo, ¿no? Pero una campaña puede ser tanto digital como offline. Por ejemplo, yo soy Coca-Cola, lanzo una nueva campaña sobre un nuevo producto o nueva presentación de botella, y quiero entender cuánta gente está hablando de ese tema, cuánta gente está compartiendo el comercial de YouTube, cuánta gente está hablando bien del comercial o cuánta gente está hablando mal del comercial. Si, por ejemplo, junto con el comercial, anunciando la nueva presentación, la nueva botella, yo creo una aplicación de Facebook y quiero saber cuánta gente inclusive está hablando de esa presentación de esa aplicación de Facebook, disculpen, puedo tenerlo todo, puedo medirlo todo y puedo entenderlo, obviamente, a través de un monitoreo. Porque, ¿qué va a pasar? Si yo lanzo un nuevo comercial, no es que la gente va a hablar solamente en mi cuenta de Twitter, o sea, mencionando en mi handle, o que solamente va a hablar en mi página de Facebook. La gente va a hablar de mi comercial por todos lados. La gente va a hablar de tu aplicación en todos lados, en blogs, en foros, en YouTube, en comentarios dentro de YouTube, lo va a hacer en Twitter sin mencionarte, sin en ningún momento poner tu cuenta de Coca-Cola, va a hablar en un montón de lugares diferentes. Entonces, es muy importante, si yo quiero entender el impacto que está teniendo mi campaña, mi iniciativa, que yo pueda hacer un análisis bien completo en todos esos medios. Obviamente, ¿qué te va a dar el monitoreo? ¿Qué tipo de información? La cantidad de gente que está hablando, la reputación que te está generando esa campaña, si es positivo, si es negativo, de qué países o de qué ciudades, por ejemplo, y sobre todo, qué tipo de temas asocian o qué tipo de conversaciones se asocian a esa campaña. Si son conversaciones positivas, si son negativas, si la gente realmente le ha gustado el comercial o inclusive no le gustó y lo está parodiando, por ejemplo. Entonces son cuestiones que yo puedo conocer haciendo un monitoreo, haciendo un análisis de la presencia, del impacto de mi campaña en social media. Esto era el primer objetivo que yo puedo tener en una estrategia de monitoreo. Pasamos ahora sí al segundo objetivo, que tiene mucho que ver con este primero, pero que no es solamente cuando es una campaña o una iniciativa, es en general entender insights. Pasa muchas veces es que yo quiero hacer una propuesta o queremos, por ejemplo, conocer qué es lo que pasa con mi marca, de qué habla la gente, y eso te lo puede dar el monitoreo también. Lo que te puede dar el monitoreo es un entendimiento de qué está hablando la gente. Para mí un insight siempre digo que es algo que yo no sabía que existía. O sea, algo que estaba ahí afuera, de lo cual la gente estaba hablando, de algo importante para los usuarios, un tópico de conversación importante para los usuarios, que está ahí afuera, o sea, que se está hablando en los canales sociales, disculpen, que se están hablando en un blog, en los foros, que yo realmente no sabía sobre esa temática, no sabía que a los usuarios les gustaba más o menos ese producto, entonces yo obviamente puedo salir a entender, salir a descubrir, para llamar de una manera, esos insights, ¿no? Obviamente un insight tiene que ser algo que yo no sabía, porque si no, no se trata de un insight, sino es otra cosa. Un insight tiene que ser algo de lo cual mis usuarios, mis clientes están hablando, están conversando, y que me da a mí un entendimiento, una sensibilidad que yo puedo aprovechar para mi campaña, que puedo aprovecharme para mi estrategia. Se trata mucho de explorar, ¿no? De ver las conversaciones, de ver cuáles son los temas principales de lo cual habla la gente, cuáles son los temas secundarios. Se trata mucho de entender dónde está tu audiencia objetiva y encontrar pequeños nichos. Generalmente los insights más interesantes
se ven en los pequeños nichos, en pequeños grupos de conversaciones, y también se trata mucho de identificar oportunidades, ¿no? ¿Qué puede funcionar? Está bueno hacer esto de un monitoreo en social media cuando yo, por ejemplo, queremos pensar un concepto creativo nuevo o estamos pensando una campaña de lanzamiento nuevo, y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a social media, vamos a las redes sociales, a esas conversaciones, a encontrar insights, ¿no? Bueno, ¿qué le gusta a la gente de mi producto? ¿Qué no le gusta? ¿Qué cuestiones estamos viendo que son importantes que tengamos en cuenta? O inclusive, yo muchas veces me ha pasado hablar mucho con creativos de publicidad de las agencias, o sea, el equipo creativo de las agencias, que ellos dicen que hoy en día su principal fuente de insights, o sea, su principal briefing, no es lo que el cliente les dice sobre el producto, sino lo que ellos leen en las redes sociales. ¿Qué hacen? Hacen un monitoreo, buscan en Twitter Search, buscan en Google y salen a leer foros, van a buscar en las comunidades, van a buscar a los grupos privados de Facebook, van a buscar a los blogs, esas conversaciones que te dan información sobre qué opina tu cliente sobre determinado producto, qué le gusta, qué no le gusta, dónde lo consume. Uno puede encontrar inclusive hasta nuevas situaciones de consumo haciendo este tipo de monitoreo. Eso se trata de un monitoreo de social media enfocado, o sea, que tenga como objetivo la parte de insights. Ahora pues sí pasamos a un tercer objetivo, que puede ser bastante discutible, yo sé que muchos por ahí no van a estar de acuerdo, pero para mí creo que es importante, inclusive me ha tocado trabajar con muchos clientes, para los cuales es muy importante esta cuestión, que se trata de poder hacer como una comparación de mi presencia, cuál es mi presencia en social media versus la presencia de la competencia. O sea, ¿qué es lo que busca este tipo de monitoreo? Por ejemplo, bueno, ¿cuánta gente está hablando de mí en social media? X porcentaje o X cantidad de personas. Bueno, ¿y cuánta gente está hablando de la competencia? ¿Y cuál es mi sentimiento? O sea, ¿cuál es el sentimiento, la valoración de esas conversaciones? Bueno, el 70% de esas conversaciones son positivas. ¿Y cuál es el sentimiento de las conversaciones en referencia a la competencia? 80% positiva. Entonces, la competencia está mejor, podríamos decir, que nosotros en su presencia en social media. Yo conozco muchas empresas, inclusive empresas grandes, de mucho nombre, que para ellos esto es un KPI muy importante de social media, es un KPI muy importante de visibilidad, entender cuál es mi presencia, cuánta gente está hablando de mí, de qué temáticas y de qué cuestiones, y compararlo todo el tiempo con la competencia. O sea, porque es una manera de dimensionar y de hacer un benchmark de mí mismo. Porque yo puedo decir, bueno, la gente está hablando de mí en determinada cantidad, en determinados medios y sobre estas temáticas. Pero a veces eso es, o sea, ¿contra qué lo contrarrestamos? ¿Contra qué lo comparamos? ¿Cómo sabemos si es bueno o malo? Entonces, básicamente, al compararlo con la competencia, nos da un indicador, nos da una información clara sobre si esa presencia que nosotros tenemos es buena y mala. Es algo que obviamente podemos hacer con el monitoreo, ¿no? Y hay muy buenas herramientas, que vamos a ver a continuación alguna de ellas, que obviamente nos da una gran información y nos permiten hacer esta comparación de manera muy, muy sencilla. Vamos ahora a un cuarto objetivo, que para mí es uno de los más importantes, o podría decir que es el más importante, que es toda la parte de gestión del cliente. Y no me gustó, no quise llamarla atención al cliente, ya que para mí gestión es mucho más que atención. Porque a veces cuando pensamos en atención al cliente, pensamos nada más en contestar críticas o pensamos en contestar a los usuarios cuando están enojados y le funciona mal un producto o le funciona mal el servicio, disculpen. Pero para mí gestión del cliente se trata de interactuar con mi usuario, con mi cliente que esté en social media. El monitoreo no se tiene que tratar solamente de colectar información y verla en un grafiquito lindo en la pantalla en la computadora. Monitoreo se tiene que tratar de acceder a esa información para luego poder accionar. Y ahí es cuando tenemos como objetivo la parte de gestión del cliente, que se trata de contestar a los usuarios, de responder sus consultas, de dar seguimiento si encontramos algún prospecto o algún potencial cliente, de poder llegar a atender alguna potencial crisis, y ahora a continuación vamos a hablar mucho más de este tema. Y obviamente tiene que ver con convertir esos tweets, esas publicaciones,
esos videos, esos foros en una acción. Muchas veces en un gran trabajo de monitoreo, esta información, estos tweets que nosotros vemos, estas publicaciones, entran dentro del circuito, del proceso de un social CRM. Pero bueno, ya toda la parte social CRM quedará para otro webinar o otro taller para que lo veamos en profundidad. Pero básicamente se trata de monitorear, de salir a buscar estas conversaciones, estas publicaciones, con la necesidad de accionar, ¿no? De interactuar con el usuario. Y pasamos al último objetivo, que lo mencionamos brevemente en el slide anterior, que es la parte de gestión de crisis, que se trata, obviamente, de monitorear para intentar encontrar una crisis antes de que se convierta en crisis. Esta es una frase que me gusta mucho usar, que quiere decir esto de, lo importante no es detectar una crisis, sino lo importante es encontrarla antes que sea una crisis. Y la única manera para hacer esto, o sea, la única manera para yo poder encontrar una crisis antes de que se convierta en crisis, es monitorear y todo el tiempo. Y ahí es muy importante entender qué temas tengo que monitorear, si es solo mi palabra clave o son muchas más, entender qué grupos o comunidades tengo que hacerlo, estar muy atento también a los blogs y a YouTube, porque muchas veces no todo comienza en Twitter. He tenido, y con clientes míos con los que he trabajado, las grandes crisis que he tenido con ellos han empezado con un video en YouTube de alguien criticando el producto o el servicio o con una nota en un blog. Entonces no se trata solamente de monitorear en Twitter, porque si yo solamente estoy monitoreando Twitter, yo me entero de eso, de esa publicación, cuando ya es crisis, cuando ya es tendencia. En cambio, si yo además estoy monitoreando en YouTube, en blogs, en foros, puedo obviamente acceder, o sea, detectar esta situación antes que esta situación se descontrole, para llamarlo de una manera, discúlpenme la palabra, y se convierta en una crisis. Y obviamente está bueno que en Twitter nos armemos listas, tanto de influenciadores como en trolls, no solo trolls míos, de mi marca o mi producto, sino trolls de la competencia y la industria, para yo saber quiénes son y estar atento a sus publicaciones. No solo porque un troll pueda detectar una crisis, sino porque pueda haber se pueda generar situaciones negativas. A mí hace muy poquito me pasó algo muy gracioso, que bueno, estábamos en pleno Congreso Iberoamericano de Social Media, estábamos con el Congreso, y había un troll haciendo un montón de publicaciones negativas, ¿no? Y yo realmente no conocía a la persona, o sea, no sabía que era un troll. Entonces, a mí me llega a mi celular una notificación, o sea, de alguien quejándose. Yo realmente pensaba inocentemente que se trataba de una persona cualquiera, una persona común, un asistente al Congreso, que obviamente estaba expresando su queja a través de Twitter. Entonces yo, ¿qué hice? Le contesté a la persona, y ahí automáticamente un montón de la gente del equipo de Interlat salió a decirme, no, Pablo, no le contestes, que es una troll, etcétera. Entonces, uno tiene que conocer quiénes son esas personas, inclusive si uno va a tener un evento, uno va a desarrollar un evento, uno es muy importante que tenga una lista de trolls sobre esa temática o que tenga muy en cuenta cuáles son los detractores reiterados que uno puede encontrar para que no sucedan esas situaciones, para que obviamente no pase lo que me pasó a mí, de que voy a contestarle a un troll y lo único, cuando uno le contesta, lo único que hace es generar más publicaciones del otro lado. Todas esas cuestiones hay que estar muy, muy atentas. Y el monitoreo, obviamente, lo que te permite es gestionar estas crisis. Pero hay un tema muy importante para gestionar una crisis en social media o para de alguna manera poder detectar una crisis en social media antes de que sea crisis, que es la parte de monitoreo en tiempo real. Lo que pasa muchas veces con el monitoreo es que no se hace todos los días, se hace una vez por mes cuando tenemos que presentar el informe al cliente que me está pidiendo la información de cómo fue la presencia o cómo fue las publicaciones en el último mes. Igualmente, cuando yo hago el monitoreo una vez por mes para hacer un informe, para presentar al cliente, lo que está pasando es que no hay manera alguna de que yo pueda detectar una crisis, de que yo pueda inclusive hasta detectar una oportunidad. Obviamente, lo más importante para todo lo que es gestión de crisis es real time. Y acá, a vinculación con este tema, me gustaría hablarles sobre un concepto que es el de Command Center. No sé cuántos habrán escuchado este tema de Command Center. Yo acá les muestro fotos como ejemplo de la agencia donde yo trabajaba en Buenos Aires, donde teníamos implementados un Command Center propio. ¿Qué es esto de Command Center? Que puede ser que sea una palabra de moda, puede ser que sea algo que sea puro humo, como muchos dicen, pero para mí Command Center lo que sintetiza o lo que reúne es el concepto de
monitoreo en real time, o sea, monitoreo en todo momento. O sea, no se trata de estar segundo a segundo viendo las menciones, pero más o menos, podríamos decir minuto a minuto o cada 30 minutos, para, de alguna manera. El Command Center se trata de tener yo un proceso de trabajo donde, ya sea a través de una pantalla gigante colgada en el televisor o una aplicación donde yo todo el tiempo esté entrando y visualizando, yo pueda entender qué está pasando con mi marca. Yo puedo entender cuáles son las menciones, en qué ciudades se están publicando contenido, de qué temáticas están hablando, inclusive tener una aguja que me marque sentimiento en el momento. El Command Center, de alguna manera, lo que soluciona o lo que da a entender es eso del monitoreo en real time, el monitoreo en tiempo real. Para mí no es más que eso. El Command Center no es como muchas veces podemos ver en videos de Gatorade o de Dell que hay dando vueltas por ahí, muchas pantallas pegadas contra la pared. No, eso no es Command Center. Eso es pura estrategia de marketing para decirle al mundo de que tenemos este espacio. Para mí Command Center es monitoreo en tiempo real, es tener un centro de comando que básicamente son procesos y herramientas que te permiten entender en todo momento qué está pasando con tu marca, cuánta gente está publicando, cuánta gente no. Y ustedes me van a preguntar, ¿todas las empresas y todas las marcas tienen que tener un Command Center? Y yo diría que no, que eso depende mucho de la cantidad de publicaciones, o sea, del volumen de publicaciones que vos tengas en las redes sociales, porque si no, realmente, si vos no tenés un volumen muy importante y no hay mucha gente de manera diaria hablando sobre tu marca, no tiene mucho sentido un Command Center. Para eso es mejor que vos tengas seteado o muy bien configurado un sistema de alertas con tu aplicación de social de monitoreo, que obviamente te avise que te pueda avisar cuando vos tengas una posible situación de crisis. Entonces eso por ahí lo solucionás con unas alertas muy bien configuradas, si vos realmente no tenés mucho volumen. Yo creo que el Command Center es ideal para empresas que tienen mucho volumen de conversaciones en social media, para empresas que, por ejemplo, que son de servicio, empresas como Claro, DirecTV, o sea, que están todo el tiempo con un montón de consultas, críticas, situaciones, influenciadores, un montón de cuestiones que se pueden generar. Para mí eso es como lo importante de un Command Center, para llamarlo de alguna manera. Es mucho más que estar viendo cada tanto qué pasa con la marca, sino que es tener realmente un monitoreo casi en tiempo real, como yo les diría. Y obviamente que para esto se necesita equipo, o sea, esto no es ni gratis, ni se hace con la persona que es el mismo community manager. Para esto obviamente se necesita presupuesto, pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante del tema presupuesto. Ahora sí vamos a cambiar de tópico, vamos a salir de la parte de objetivos, con estos 5 objetivos que vimos, y vamos a hablar un poco de las variables. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es lo que yo puedo monitorear? O sea, o cómo yo puedo estructurar el monitoreo. Y para mí, en base, o las variables para un monitoreo son 3, que son tiempo, espacio y usuarios. Son las 3 variables que yo puedo tener en cuenta para hacer un monitoreo en social media. La primera, como les comentaba, es tiempo, donde yo puedo tener 3 tipos de monitoreo. Puedo tener un monitoreo permanente, o sea, constante en el tiempo, que esto, por ejemplo, sería el monitoreo para un Command Center, donde yo en real time todo el tiempo estoy monitoreando qué está pasando. O puedo también tener un monitoreo estacional para determinadas campañas, determinado lanzamiento. Un monitoreo estacional, por ejemplo, es si yo tengo que hacer el lanzamiento de un producto nuevo y voy a tener mucha publicidad en televisión, mucha publicidad en digital, aplicación de Facebook y un montón de iniciativas, yo quiero entender qué va a pasar, estar atento a qué dice la gente, qué funciona bien, qué funciona mal. Entonces, eso sería, por ejemplo, un monitoreo estacional, que puede ser solaparse, disculpen, con el monitoreo permanente, pero que tal vez utilizo algún otro tipo de herramienta o utilizo algún otro tipo de palabra clave. Porque si para el monitoreo permanente yo estoy monitoreando solamente la palabra clave de mi marca, o sea, por ejemplo, yo soy DirecTV y en mi monitoreo permanente lo que yo hago es monitorear solamente la palabra clave de DirecTV. Pero si voy a hacer el lanzamiento de una campaña para el Mundial, como ahora hizo DirecTV con esto Nada Más Importa, con esta campaña y con el comercial que salió para toda Latinoamérica, yo puedo hacer un monitoreo estacional durante la etapa previa al Mundial de fútbol para entender cómo es la repercusión, el impacto de mi campaña. Y después, una vez que empiece el Mundial, por ejemplo, paso a otro tipo de monitoreo que es el eventual. Que el eventual es
cuando estoy monitoreando un hashtag específico, por ejemplo, el hashtag que utilice para la Copa del Mundo, o si, por ejemplo, tengo una determinada crisis que me dura una semana, no sé, en 2 semanas, 15 días, bueno, voy a estar monitoreando por un tiempo prudencial a ese troll, a ese usuario, para que de alguna manera que el monitoreo no termine con la crisis. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo tener la crisis en un determinado momento. Pero es importante es que una vez que la crisis pase, que yo ese usuario lo siga monitoreando, aunque sea por un tiempo prudencial, para ver si vuelve a publicar algo, para saber si se vuelve a quejar, que de alguna manera tener controlado con este monitoreo, tener controlado al usuario o a la situación. Pasamos a la segunda variable, que es espacio, que lo divido también en 3 partes. Uno es, yo puedo monitorear mis propios canales, o sea, los que yo manejo, mi cuenta de Facebook, mi página de Twitter. Y también puedo monitorear los canales de la competencia. Pero recuerden que yo dije que el monitoreo no solo se trata de entender qué pasa en mis canales. Y por eso puse esas 2 bolitas como más chiquitas, sino que lo más importante del monitoreo, o sea, la bola más importante, la bola más grande, es la de qué pasa en el allá afuera, cuáles son las palabras claves que yo tengo que utilizar para entender qué se está hablando de mi marca, de mi producto, cuáles son las tendencias, o sea, cuáles son esas comunidades, esos nichos de los cuales se está hablando y yo tengo que entender y tengo que tener una visibilidad y un control. Y la tercera variable de monitoreo se trata de usuarios, y que también en la parte de usuarios lo dividimos, o lo divido, en 3 partes diferentes. La primera se trata de los usuarios en general, que tal vez es la más grande, o donde más menciones vamos a tener, que se trata de entender todo el ecosistema de conversaciones, todo el ecosistema de personas, hablando sobre mi marca, mi producto, mi servicio, o una temática en general. Dentro de estos usuarios es importante que nosotros los dividamos también en trolls, como veníamos hablando sobre ese tema, que sepamos quiénes son los influenciadores, estos famosos influencers, y que obviamente también tengamos visualización o tengamos visibilidad de los prospectos, ¿no? De los usuarios que podrían llegar a ser potenciales clientes. No porque estén diciendo quiero comprar o quiero contratar DirecTV, sino porque tal vez también tengan la necesidad de, necesito contratar algo para ver la Copa del Mundo. Eso puede ser un potencial cliente o un prospecto. También es importante que monitoreemos a nuestros clientes, de saber, inclusive puedo hacer listas con los usuarios de Twitter que yo sé que son mis clientes, para encontrar tanto trolls, porque hay clientes actuales que son detractores negativos, eso sin lugar a dudas va a pasar, pero también es muy, muy, muy importante que podamos encontrar a través del monitoreo embajadores positivos. Un embajador positivo no quiere decir o sea, no necesariamente tiene que ser un influenciador, alguien con muchos seguidores o con mucha influencia, sino que realmente tiene que ser alguien que esté hablando positivamente, un cliente que siempre publica una foto en situación de producto, o va a comer a un restaurante y hace una foto, o siempre de alguna manera está generando contenido positivo sobre mi marca, mi producto o mi servicio. Y por último, a mí me parece muy interesante dentro de esta variable de usuarios monitorear a los clientes insatisfechos de la competencia, porque puedo encontrar oportunidades de que sean mis clientes, puedo encontrar una oportunidad de ayudarlos. Me parece que es muy interesante el tema de monitorear a los clientes insatisfechos de la competencia. Siempre me pareció algo a tener en cuenta, algo que de alguna manera nos puede dar información muy, muy, muy relevante. Y ahora sí, una vez que pasamos la parte más introductoria y más teórica, que tenía que ver con esto de los objetivos y con este tema de las variables, vamos a pasar a lo que para mí es mi parte preferida de toda esta presentación y de toda la parte de monitoreo, que es la estrategia de monitoreo, que tiene que ver con el proceso, o sea, cómo vamos a hacer en este monitoreo, o sea, cómo es el paso a paso, por dónde empiezo. Pasa mucho cuando en las clases que damos y en los talleres, que la gente dice, bueno, yo conozco las aplicaciones, o sea, sé usar una aplicación de monitoreo, pero ¿cómo estructuro la estrategia de monitoreo? ¿Cómo estructuro ese proceso? Y es lo que justamente vamos a ver ahora. Yo esta estrategia la divido en 5 partes: objetivos, configuración,
la parte de escucha activa, que tiene mucho que ver con todo el tema del tiempo real, la parte de interacción y o gestión, y por último, todo el tema de medición, analítica e insights. Ahora lo que vamos a ver, obviamente, es en profundidad cada uno de estos pasos. Yo los llamo pasos porque está bueno, para mí es importante tener en claro primero cuáles son los objetivos y hacer la configuración antes de empezar a monitorear. Para mí es clave este proceso, por eso lo hacemos paso a paso y, y por eso es que lo mostramos de esta manera. El paso número 1, como les estaba diciendo, es la parte de objetivos, que tiene que ver mucho con lo que veíamos anteriormente, o sea, ¿para qué voy a hacer yo mi monitoreo? ¿Qué es lo que queremos lograr? Obviamente tener muy en cuenta objetivos a corto y a largo plazo, porque yo por un tema de presupuesto o por un tema de el tipo de herramientas que puedo utilizar, tengo algunos objetivos a largo plazo, pero que no puedo cumplirlos ahorita. Entonces lo mejor es, si mi presupuesto es limitado o si no puedo utilizar las herramientas que yo quiero, es empezar con un monitoreo más puntual, más específico, más chico, y luego pasar a un monitoreo más grande cuando tenga el presupuesto necesario o cuando tenga las aplicaciones necesarias. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. O sea, cuáles son mis objetivos a corto plazo y a largo plazo. Es importante, obviamente, como comentábamos, entender cuál es el presupuesto con el que contamos y además del dinero, del presupuesto, cuál es el equipo. Porque yo siempre digo que ya la parte de monitoreo se está volviendo tan compleja y tan importante dentro de una estrategia social media que el community manager no lo puede hacer. Si la función y el objetivo del community manager es generar el mejor contenido posible, como siempre decimos en nuestras clases, no podemos hacer que la misma persona que tiene que preocuparse por generar el mejor contenido posible tenga que estar preocupándose también del monitoreo, de hacer los informes o de hacer la configuración de la herramienta. Tenemos que dividir esa parte porque si no esa persona se vuelve loca, o sea, no tiene tiempo para hacer las dos cosas. Y una vez que nosotros tenemos en claro cuál es el objetivo del monitoreo, cuáles son cuál es el presupuesto que contamos y obviamente con qué equipo vamos a hacer este monitoreo, vamos a la parte de configuración. Que ahí en la parte de configuración hay cuestiones claves a tener en cuenta. Una es la parte de segmentación demográfica, donde yo tengo que saber en qué países tengo que monitorear y en qué idioma, porque eso me va a ayudar a elegir a mí, o a entender qué tipo de herramienta quiero utilizar. O, por ejemplo, cuáles son los temas que quiero monitorear, porque a partir de esos temas que yo quiero monitorear es que yo elijo las palabras claves. Es importante entender que en la mayoría de los trabajos de monitoreo y en la mayoría de herramientas, yo monitoreo a partir de palabras claves. O sea, bueno, si yo quiero monitorear durante el Mundial de Fútbol, qué es lo que pasa con la marca DirecTV, ¿cómo toca hacer monitoreo? Obviamente con la palabra clave DirecTV y con otras palabras claves como Mundial de Fútbol, FIFA 2014, Brasil 2014 o ese tipo de cuestiones. O sea, las palabras claves es lo que te va a ayudar a encontrar a vos la información. Y a partir de configurar o tener en claro en qué países quiero monitorear, en qué idioma, qué temáticas y qué palabras claves, es donde yo recién ahí selecciono la aplicación o la herramienta. Por ejemplo, Topsy, para dar un ejemplo. O sea, ahí es donde yo recién elijo la herramienta. Fíjense en que la parte de monitoreo no empieza con elegir la aplicación, sino que empieza con tener en claro cuáles son mis objetivos, cuál es el presupuesto que tengo, cuál es el equipo con el cual cuento, dónde quiero monitorear y qué temas quiero monitorear, y obviamente tener en cuenta todas las variables que yo les mostré, porque no es lo mismo monitorear un hashtag para un evento que monitorear para poder hacer un command center. O sea, todas las variables yo tengo que tenerlas en cuenta y tengo que especificarlas en mis objetivos, porque eso es lo que me va a indicar qué tipo de herramienta tengo que usar. Al final de este documento vamos a ver algunas herramientas, mejor dicho, vamos a ver una lista muy grande de herramientas, pero lo importante es que ustedes puedan elegir en cuál es la que mejor se adapta con lo que ustedes quieren hacer. El paso número 3 de toda esta estrategia o proceso de monitoreo es la parte de escucha activa. ¿A qué voy con la escucha activa? Es el día a día. La escucha activa tiene que ser eso de, bueno, yo ya tengo mi herramienta configurada, ya tengo acceso al dashboard, al panel de control y puedo ver todas las menciones, y se trata del día a día, de ver qué es lo que publican los usuarios, cuáles son las conversaciones, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que el monitoreo bien hecho
no se trata de acumular datos, sino se trata de sentir las conversaciones, de entenderlas, de ser muy proactivo y curioso, y no solo quedarse con lo que te da la herramienta, sino salir a buscar en foros, hacer búsquedas en YouTube, hacer búsquedas en Google, entrar a grupos privados de Facebook. ¿Cuál es una de las principales falencias que tiene en las herramientas de monitoreo? Que no pueden monitorear muy bien en Facebook. Bueno, hacelo manual ese trabajo. Combiná, integrá el trabajo manual con el trabajo de la herramienta. Y salí a buscar esos grupos, suscribite a esos grupos. La persona que hace el monitoreo tiene que ser muy proactiva y muy curiosa. No se tiene que quedar con la información que le da la herramienta, sino que tiene que salir a buscar más cuestiones. Eso es clave, o sea, es imprescindible para hacer un monitoreo bien hecho. Y una vez que nosotros hacemos una escucha activa, hacemos una escucha importante, pasamos a un cuarto paso, que es lo de interacción y gestión, que ya ahí se trata que muchas veces necesitamos contestar a los usuarios, o responder sus consultas, o responder sus preguntas, tenemos que crear un proceso de atención al cliente para, obviamente, que esas conversaciones que detectamos y que encontramos se puedan contestar, y obviamente que es convertir la información que encontramos, la información que vemos, en oportunidades o en amenazas que puedan haber por ese lado. Y otro tema importante es que muchas veces esto de monitoreo se integra con lo que yo les decía, un social CRM. Pero les prometo tener más otros webinars u otros talleres sobre ese tema. Y por último, el quinto paso se trata sobre algo muy importante que tiene el monitoreo, que es la parte de medición, de analítica y de insights. Que una vez que yo ya tengo mi monitoreo día por día, una vez que yo ya hago esa escucha activa, como yo lo llamo, ya hago ese listening, o sea, ese entendimiento del día a día, esa información la voy transformando en un informe, la voy transformando, o esas métricas del día a día, lo voy transformando en métricas, lo voy transformando en un informe, básicamente. O sea, entender quién habla de nosotros, qué dicen, con qué frecuencia, cómo impacta estos temas en mi campaña, cómo impacta en mi producto, qué está diciendo la competencia, obviamente, quiénes son los influenciadores. Y es importante, en la parte de informes, que es un poquitito lo que vamos a hablar ahora, que son estos reportes que yo le puedo entregar a mi jefe, a mi cliente, es que yo tenga en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Que son algunos consejos que me gustaría darles sobre la parte de preparar informes o de presentar reportes a un cliente. Primero que yo digo que un reporte mensual es muy poco. Hoy en día, para el volumen de conversaciones que hay en social media, para mí presentar un reporte mensual es muy poco. Yo recomiendo semanal o quincenal. Realmente para tener un poco la información un poco más presente, porque si hay una crisis el día 5 y yo recién presento la información al final de mes, o sea, el día 30, me parece que pasó un montón de tiempo en el medio y eso no es muy productivo. Entonces yo siempre digo que un reporte de monitoreo tiene que ser semanal o quincenal. Eso en primer lugar. Primero es que si uno va a presentar un informe, o sea, un documento, un PowerPoint, un Excel, un documento Word, y se lo tengo que mandar a mi cliente, se lo tengo que mandar a mi jefe, hay dos cosas que le tengo que tener muy en claro. Primero, que el reporte se lea solo. O sea que no siempre tenemos la oportunidad de presentarlo ese informe, pero se tiene que leer solo, que cualquier persona sin entender pueda visualizar la información y pueda leerlo y tenga coherencia. O sea, se tiene que explicar solo el informe. Y acá hay un consejo, con esto también, para que un informe se lea solo, que es la parte visual. Las métricas también entran por los ojos. Y si me permiten la palabra, cuanto más lindo sea el informe, cuanto más lindo sea el reporte, más increíble va a ser la presentación al cliente y más exitoso va a ser obviamente la respuesta de nuestro cliente. Yo obviamente digo que en cuanto mejor presentado, más visual sea el informe, mucho mejor. No tiene que ser solamente un cúmulo de gráficos lindos, sino que yo tengo que integrar o tengo que combinar esto con explicación mía. O sea, hay que ponerle letra a los números. Yo tengo que explicar, o sea, transformar esas métricas, esos números en insights. Explicarle a la persona, a mi cliente por qué pasó esto, por qué bajó, por qué creció. Eso es clave, o sea, que yo explique y que transforme en letra todos esos números, esas métricas que por ahí quedan ahí
solo en gráficos, no me salía la palabra. Y por último, y no por eso menos importante, pero sí para mí tiene que ser lo último que nosotros veamos en nuestra estrategia de monitoreo, es la parte de herramientas. Obviamente, como habrán visto, estamos llegando ya al final de esta hora que teníamos pactada y va a ser imposible que podamos ver todas las herramientas, ¿no? Pero yo lo que les quiero dar por lo menos, y que recuerden que esta presentación luego se la vamos a enviar vía email y la vamos a poner online en SlideShare, es que ustedes conozcan un montón de herramientas, un montón de aplicaciones que existen en el mercado que sirven para monitorear en social media. Algunas son más caras, algunas son más baratas, algunas son más completas, algunas funcionan mucho mejor en Twitter y otras mucho mejor en Facebook. Realmente no va a haber tiempo de ver todas, haremos de alguna manera webinars sobre herramientas específicas a futuro, o sobre o por lo menos alguna más importante, pero yo aquí les dejo un montón de herramientas, ¿no? Tenemos Guardian6, Social Metrics, Alterian, Topsy, que es muy buena para todo lo que es Twitter, sobre todo, aplicaciones hechas en Latinoamérica, como por ejemplo Brandmetric, que es de Chile, tenemos aplicaciones de Europa, por ejemplo Brandwatch, que es de Inglaterra, tenemos también aplicaciones de Argentina como Trivatix y Flowix, en este segundo slide que yo les estoy mostrando. Realmente, como verán, tienen un montón de aplicaciones. Yo lo que les dejé es el nombre de cada aplicación y el link. Entren al sitio, véanlas. La mayoría de estas herramientas tienen demo, o sea, demos para hacer gratuitamente, que ustedes pueden o probarlo gratis por 30 días, o que un ejecutivo de ventas les muestre, les explique el uso de cada una de estas herramientas. Y lo importante acá también es que sean curiosos, que ustedes vayan a buscar y a probar estas herramientas, que vean de qué se tratan, que vean cuál es la que mejor se adapta a sus reportes. Si alguno de ustedes tiene una necesidad puntual y me quiere preguntar, Pablo, para esto, esto y esto, para este objetivo, ¿qué herramienta me recomendás? Yo, humildemente y tal vez sin conocer a fondo su necesidad, pero con la poca información que ustedes me puedan dar, les puedo contestar a través de Twitter algunas de sus preguntas o sus recomendaciones. Pero básicamente esto es lo que yo les podría decir, que sean curiosos y que salgan a buscar esta información, ¿no? Que salgan ustedes a visualizar la información de los usuarios. Perdón, la información de todas estas herramientas. De esta manera llegamos al final del webinar. Recuerden que todo este webinar está siendo grabado, va a quedar online en YouTube, y la presentación, o sea, el documento que vimos, va a estar online en SlideShare para mandárselos por mail. Con el mismo mail que ustedes se registraron, se los vamos a mandar. Y si no, nos preguntan por Twitter, que les mandamos el link de SlideShare o el link de YouTube. Lo que me gustaría saber ahora es si hay preguntas, si hay consultas, que nos escriban por Twitter, que nos manden las preguntas por Twitter, que estaremos aquí leyendo para tratar de contestarles a todos y tratar de alguna manera saber qué les pareció el webinar del día de hoy y tratar, aunque sea, de leer 2 o 3 preguntas para poder ayudarlos antes que no se nos termine el tiempo. Vamos a esperar un poquitito entonces para que nos vayan llegando las primeras preguntas a través de Twitter. Estamos acá monitoreando, estamos con nuestro propio Command Center viendo todos sus tweets y de alguna manera para saber cuáles son las preguntas que nos llegan. Ahí tenemos algunos que nos saludan y que nos agradecen por el webinar, por ejemplo, Juan Carlos Luján desde Lima. Juan Carlos, un gustazo que hayas estado, espero que haya gustado mucho el webinar del día de hoy. Todos los que quieran hacer preguntas pueden publicarlas de 2 maneras, directamente a mi Twitter, mencionándome a mí, o si no, a través del hashtag que estamos usando, donde vamos a estar ahí leyendo algunas preguntas. Tenemos a Edwin Mendivil, que nos pregunta qué herramientas consideramos como las mejores 3. Yo en mi top 3 voy a poner a Guardian6, voy a poner a Social Metrics. Permitime un top 5, Edwin, porque me quedo corto con un top 3. Voy a poner, no importa el orden, voy a hacer las 3 que más me gustan. Guardian6, Social Metrics, Brandwatch, Topsy, y te voy a dar una quinta, déjame pensar,
¿Cuál te puedo decir como quinta? Ah, una que descubrí hace muy poquito, porque no había tenido la oportunidad de usarla antes, que es Sí Somos. Ahí están las 5 que a mí más me gustan. Cada uno tiene una función diferente, así que si cualquier cosa, si tenés más dudas puntuales, me avisás y lo vemos. Vamos a leer más preguntas. Nos están llegando un montón de preguntas. No creo que podamos leer todas, pero por lo menos algunas. A ver. Me pregunta, genial la charla, Pablo, ¿cuál es la mejor herramienta de Social CRM? Que nos preguntan letrina al Diego, me imagino que tiene, por ahí será algo sobre Diego Maradona, pero nos pregunta sobre herramientas Social CRM. Mirá, tenés Ojo, tenés Salesforce, tenés una nueva de Perú que me gusta mucho, se llama Blitz, tenés Nimble, que me gusta mucho, Nimble, no sabría decirte bien cómo se pronuncia, hay varias. Tenemos un webinar sobre Social CRM, así que haceme acordar por Twitter que te mando el link. Ya está grabado y va a quedar online en interlat.tv. ¿Qué más tenemos? A ver, estoy leyendo otras preguntas. Chan. Es bueno utilizar como... Uy, se me fue. Vamos a... Nos pregunta Diego Ojeda, amigo de la casa, le vamos a leer la pregunta. ¿Qué nunca se puede quedar por fuera de la gestión de monitoreo? Yo diría que lo que nunca se puede quedar afuera es monitorear la industria. Muchas veces caemos en la tentación de solo monitorear nuestra marca. Somos muy egoístas en el monitoreo y somos muy egocéntricos. Solo monitoreamos nuestra marca. Y es muy importante que salgamos a monitorear toda la industria y todas las conversaciones. Para mí eso es algo muy importante. Vamos a seguir leyendo más preguntas. Vamos a ver qué nos ha llegado. Muchos agradecimientos, muchos saludos. Vamos a hablar 2 preguntas más. Estoy filtrando comentarios. Nos pregunta José, ¿y de las herramientas gratuitas cuáles son las mejores? Mirá, José, Topsy tiene una parte gratuita muy buena, te recomiendo Topsy. ¿Qué más tenemos de gratuitas, por ejemplo? ¿Cuál te podría yo recomendar? Tracur tiene una parte gratuita muy interesante. ¿Qué más te podría recomendar de la parte de gratuitas? Viral Hit tiene una parte gratuita, si no me equivoco, es bastante interesante también. Y hay muchas que tienen trial de 30 días. Por ejemplo, el mismo Topsy tiene un trial gratuito de 30 días para que lo uses. Así que te lo recomiendo por ese lado, José, que vas a tener mucho éxito. Vamos a leer la última preguntita que nos viene de Natalia Sepúlveda. Saludos, Natalia, amiga de la casa también. Si tengo algún formato que nos pueda compartir como guía para un informe de monitoreo. Sí, Natalia, tenemos un informe, nos quedamos sin tiempo para verlo el día de hoy, pero lo que vamos a hacer es mostrárselos, enviárselos en el mail. O sea, en el mail que les mandemos con la memoria, les mandamos el informe. Disculpen que no tengamos tiempo, pero ya se nos ha pasado a las 8 y ya no vamos a tener tiempo para este reporte. Así que, de alguna manera, yo me quiero despedir de todos. Yo sé que quedaron muchísimas preguntas sin responder. Entre hoy y mañana iré contestando cada una de estas consultitas que nos llegaron y obviamente agradeciéndoles por estar. Yo les agradezco mucho por estar aquí conectados con interlat.tv en este webinar de monitoreo en social media. Estén muy atentos que este lunes vamos a lanzar el sitio nuevo de interlat.tv donde vamos a tener muchas novedades, muchos contenidos, muchos webinars. Vamos a tener un montón de contenido audiovisual, la agenda de eventos que se vienen, así que no se quedan afuera, síganos por interlat.tv que van a haber muchas novedades. Y también a los que estén interesados, el sábado que viene vamos a tener un taller de social media de 4 horas muy intensivo. Los que estén interesados en el taller me tuitean o tanto a mi cuenta Pablo Di Meglio o a CM Latam o a Interlat para que les mandemos la información sobre el taller. Estén atentos porque realmente va a estar muy bueno. Así que les mando un saludo a todos, muchas gracias por estar conectados el día de hoy y estamos en sintonía para futuros webinars y futuras presentaciones. Muchas gracias.